Bueno, primero que todo, muy buenos días a los y las asistentes a esta sesión. El día de hoy vamos a conversar un poco sobre servicios de bases de datos en SQL en Microsoft Azure y escenarios de alta disponibilidad con replicación en escenarios de plataforma como servicio o Always On en escenarios de infraestructura como servicio. Como tenemos una hora para la sesión, voy a dar una introducción a lo que es el escenario Always On y vamos a intentar dejar una base de datos replicada en un escenario de plataforma como servicio. Ok. Bueno, básicamente para los que no están familiarizados con el ambiente de Azure puntualmente, para poder consumir el servicio debemos autenticar a portalazure.com con las credenciales donde actualmente tienen acceso a sus suscripciones. ¿Ok? Básicamente vamos a proceder a crear algunos servicios dentro de Azure. Para esto nos podríamos posicionar en la esquina superior izquierda en la sección de Create a Resource. ¿Ok? Esto si lo estamos haciendo desde la interfaz gráfica. También tenemos la opción de poder generar la creación de recursos desde el CLI. No va a ser el caso de esta sesión. Una vez que estamos dentro del Marketplace, este sería el Azure Marketplace, que nos permite crear los diferentes servicios que están disponibles en Microsoft Azure, vamos a proceder a escribir por acá SQL, ¿okay? Que sería lo primero que estaríamos creando. Vamos a ver qué opciones nos da el Marketplace. Ok. Vamos a esperar un momentico. Antes de proceder a crear lo que sería nuestro servidor de bases de datos, vamos a ver que tenemos diferentes opciones al momento de seleccionar lo que sería SQL Server. ¿Ok? También es importante tomar en consideración que a nivel de bases de datos en Microsoft Azure vamos a poder soportar diferentes fabricantes. ¿Ok? SQL Server, MySQL, PostgreSQL, Oracle, MariaDB, Cosmos DB, MongoDB, vamos a por ahí consumir API de Cassandra, por ejemplo. Entonces tenemos diferentes escenarios de acuerdo a la arquitectura que tenga nuestra infraestructura, nuestras aplicaciones que podríamos implementar dentro de Microsoft Azure. Como nuestro enfoque es SQL, podremos encontrar dentro del Marketplace diferentes imágenes, ¿ok? Como vemos aquí, un Firebird SQL en Windows Server 2016, pero también podremos encontrar, por ejemplo, SQL Server Core y Server Enterprise sobre Ubuntu, versiones sobre Linux. Recordemos que SQL es soportado sobre arquitecturas de Linux, ¿verdad? En este caso, vamos a tener diferentes escenarios. Para nuestro escenario, vamos a seleccionar Azure SQL. ¿Ok? Y vamos a dar clic en Crear. Ok, principalmente cuando vamos a crear nuestro ambiente en SQL dentro de Microsoft Azure, vamos a ver estas tres opciones. Dos de ellas, como lo son Azure SQL Database y Azure SQL Database Managed Instance, ok, vamos a poder encontrar estas dos opciones en plataforma como servicio. Y también tenemos la opción de SQL Virtual Machine, que vendría siendo un escenario en infraestructura como servicio, que claramente nos va a dar el mayor nivel de compatibilidad para la migración de nuestras cargas de trabajo, ¿okay? Ya siendo un escenario lift and shift, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo seleccionar qué tipo de ambiente? Bueno, esto dependerá de varios factores. Uno de los factores más importantes es compatibilidad de nuestro ambiente existente, ¿verdad? Claramente yo podría hoy por hoy tener un ambiente de una instancia, pongámoslo simple, que tiene 10 bases de datos, ¿ok? Y de repente quiero migrar al servicio de Azure SQL Database, ¿ok? Antes de poder determinar si puedo migrar a SQL Database, tendría que pasar por un proceso de un assessment con herramientas como, por ejemplo, Data Migration Assistant, ¿okay? Que les permitiría a ustedes poder hacer el proceso del assessment. Inclusive, el mismo, al momento de hacer el deployment desde SQL Server Management Studio, podríamos obtener unos datos desde esta herramienta. Más adelante vamos a ver cuáles son las características que tiene cada uno de los productos, en el caso de SQL Database y SQL Managed Instance, sus diferencias, ¿ok? Y cuáles son las opciones de migración y assessment que podríamos tener, ¿ok? Ok. Para este caso, como vemos, tenemos la opción de poder aprovisionar un single database, un Elastic Pool y un database server. ¿Okay? Bueno, básicamente el database server vendría siendo el servidor de bases de datos en plataforma como servicio. Recordemos que según una matriz de responsabilidades, cuando estamos hablando de escenarios de plataforma como servicio, nosotros no seríamos responsables de administrar el sistema operativo,
sino más bien esto recaería en responsabilidad del administrador del ambiente de nube pública, puntualmente Microsoft. ¿Okay? Cuando hablamos de Single Database, básicamente le estamos diciendo, bueno, en Azure SQL Database tenemos dos modelos de costo, por así decirlo, DTUs y Vcores. ¿Okay? Aquí básicamente le estamos diciendo, bueno, el servicio que yo adquiera, quiero reservarlo para una única base de datos. Aquí hay un tema que tendríamos que analizar el ambiente, ¿verdad? Para poder determinar si es Single Database, si es Elastic Pool, si es una mezcla, inclusive de ambos escenarios. Cuando estamos hablando de Elastic Pool, realmente podríamos compararlo con la mayor parte de los ambientes tradicionales que la mayoría de las organizaciones manejan hoy por hoy. ¿Por qué? Porque hoy por hoy yo tengo mi servidor de bases de datos o mi clúster de servidores de bases de datos y ahí puedo tener 5 o 10 bases de datos compartiendo los recursos a nivel de procesamiento y OPS del servidor. Entonces, eso es un pool elástico. Básicamente digo, bueno, mira, tengo estas capacidades que quiero adquirir y quiero colocar 10 bases de datos ahí, entendiendo que los recursos serían distribuidos entre este servicio. Mismo escenario podríamos estar optando en SQL Managed Instance, ¿ok? Nuevamente, yo contrato cores en este caso, 4 cores, 8 cores, 16 cores, pero tengo un servicio un poco interesante llamado Node Pools, ¿ok? Donde yo podría decir, bueno, mira, voy a dividir mi servidor de 16 núcleos en base a Node Pools y voy a decir, necesito 8 núcleos para mi base de datos transaccional, la base de datos del ERP de repente, luego tengo bases de datos de integración o tengo bases de datos de sistemas third party que necesitamos, que de repente requieren una menor cantidad de procesamiento, pues puedo ir reservando pools de 2 cores, de 4 cores, ¿ok? Dependiendo, ¿verdad? Diciendo, yo necesito que en determinado momento, si mi servidor de base de datos se llega a estresar por una consulta que hicieron a X sistema transaccional, eso no llegue a estresar mi sistema ERP, por ejemplo, si es el caso que estamos dividiendo, ¿ok? Y bueno, y en SQL Virtual Machines, pues no hay mucho que decir, ¿verdad? Es el escenario tradicional, como les decía, podemos trabajarlo sobre Windows Server, podemos trabajarlo sobre SQL Server, tenemos escenarios de Range Role License, ¿verdad? Que básicamente es parte del beneficio híbrido que le da Microsoft Azure, que también puede ser inclusive activado en Managed Instance. En este caso, si la organización ya cuenta con el licenciamiento de SQL Server, ¿ok? Y además tiene Software Assurance, podrían trasladar el licenciamiento directamente a Microsoft Azure, logrando así reducir los costos de licenciamiento para los ambientes que aprovisionan. Pues vamos a proceder a... Esto es como les digo, esto es un resumen de lo que son los diferentes servicios que tenemos en SQL Server, en SQL para Microsoft Azure. Sin embargo, habrán otras características, ¿verdad? Tengan temas de cargas en memoria o LTP o crecimiento de las bases de datos, ¿verdad? Límites en lo que son las capacidades de procesamiento. Hay diferentes escenarios que tendríamos que tomar en consideración, pero esto solo no lo podríamos hacer entendiendo un poco los ambientes que eventualmente se irían a migrar. Ok, vamos a proceder a crear nuestro single database. Ok, como ven, he seleccionado single database y hemos dado clic al botón crear. Para eso vamos a proceder a seleccionar nuestra suscripción y el grupo de recursos donde deseamos que se aprovisionen los diferentes objetos que estarían relacionados a el workload que queremos aprovisionar. ¿Ok? Luego de esto vamos a proceder a crear una base de datos de prueba. Vamos a ponerle Cloud Academy. ¿Ok? Como no tenemos, esto es una infraestructura completamente en blanco, ¿verdad? No tenemos un servidor, vamos a proceder a crear un servidor. Realmente es muy rápido, ¿verdad? Desplegar. Vamos a decirle Cloud Academy 2021. Vamos a establecer el login de SQL. Ok, vamos a seleccionar la región donde deseamos ubicar nuestra carga de trabajo. Hay varios criterios del por qué podríamos seleccionar, bueno, ya vamos para casi 60 data centers a nivel de Microsoft Azure. Hay varias data centers en progreso, parece que México, Chile inclusive. Sin embargo, necesitamos determinar cuándo elegir qué data center. Bueno, pues claramente en este momento los data centers que nos dan menor latencia son los ubicados en West US, East US, inclusive Central, por ahí.
Y también tenemos que tomar en consideración lo que vendría siendo costos de servicios y disponibilidad de servicios, ¿verdad? No todos los servicios de Microsoft Azure, tenemos más de 100 servicios disponibles, están en todas las regiones. Entonces, cuando estemos definiendo nuestra estrategia de Cloud Adoption, es un punto muy importante que debemos tomar en consideración. Ahora, si ya sea a corto plazo o inclusive a largo plazo, una de las estrategias a tomar por la organización es alta disponibilidad, tenemos que validar que nuestra región principal tenga regiones pares. ¿Okay? ¿A qué me refiero con esto? Que, bueno, que efectivamente pueda replicarse, por así decirlo, que los diferentes servicios que vayamos a provisionar tengan la posibilidad de replicarse hacia otra región. ¿Okay? No voy a recaer en este tema porque ahí podríamos conversar sobre Kubernetes, por ejemplo, cuáles son las regiones donde podemos realizar la replicación, qué servicios tienen regiones pares, qué es una región par, ¿verdad? Pero zonas de disponibilidad y todo esto, pero esto es un punto importante cuando estén determinando qué región seleccionar, porque recordemos que al final su infraestructura no va a ser únicamente bases de datos, ¿verdad? Y van a tener algunos otros servicios. Vamos a proceder a crear. Oh, ok, como les mencionaba, a nivel de lo que sería nuestro servidor SQL, vamos a trabajar un single database, por lo que le vamos a decir que no queremos un Elastic Pool. Y acá podremos ver los diferentes escenarios que tenemos para implementar nuestras bases de datos SQL. Como les decía, si estamos trabajando un Managed Instance, ok, un escenario Business Critical, como ven, va a variar la latencia dependiendo del tipo de aplicación que requiramos. Probablemente este pueda ser un servicio que tenemos que tomar en consideración, hiperscaling, propósito general. Aquí vemos Workloads Premium, estándar y el escenario básico, que es el que yo bueno, vamos a implementar un estándar. En este caso, como ven, están los DTUs, que a nivel muy general, un DTU vendría siendo el que establece la capacidad de procesamiento y OPS de nuestros servidores SQL. Que yo podría variar el tamaño. Vean que, por ejemplo, este servicio en 10 DTU nos permite crecer hasta 250 gigabytes. Ya si lo aumentamos de repente a 200 DTUs, podemos crecer hasta 1 terabyte. Y eso es importante tomarlo en consideración al momento de seleccionar el tipo de servicio, ¿ok? En el que queremos aprovisionar nuestra base de datos. ¿Por qué? Porque podría ser que nos topemos limitantes a nivel de lo que es el tamaño de la base de datos. 1 terabyte realmente no hay mucho espacio, ¿verdad? Dependiendo del tipo de organización que sea. Bueno, para mí voy a crear 10 DTUs y vamos a mantenernos en, de repente, 10 gigabytes en base de datos. Vamos a aplicar y básicamente aquí ya nos está diciendo que este es el workload que va a crear. Existe una calculadora de DTUs para determinar o para hacer un assessment del ambiente existente en premisas y determinar cuál sería la capacidad eventualmente que requeriríamos para DTUs a nivel de Azure si fuese el escenario por el que nos vamos a inclinar, ¿verdad? De repente un modelo por vCores que sigue siendo Azure SQL Database es un poco más sencillo de dimensionar, ¿verdad? Yo podría decir, bueno, mira, en premisas estaba con 4 cores en el servidor SQL y podría irme con 4 vCores a la nube. No digo que la equivalencia sea así, ¿verdad? Tal cual, pero sí es importante que puede ser un poco más sencillo esto de lograr. Ok, luego venimos a nivel de la configuración a la sección de networking. Claramente tiene que existir una estructura, ¿verdad? Al momento de poder accesar nuestras bases de datos. Nadie quiere crear una base de datos, bueno, dependiendo del tipo de servicio o de qué trate la base de datos, podría ser una base de datos pública. Pero en este caso podríamos también tener private endpoints, ¿verdad? Generamos redes virtuales dentro de Azure, sus respectivas subnets, y únicamente permitimos que los servicios internos se logren comunicar entre sí. Normalmente, yo no expongo un servidor de bases de datos, expondré el frontend de una aplicación web, o inclusive si estoy trabajando una aplicación en un modelo cliente-servidor, expondré un remote desktop, expondré, no sé, un remote app, un Windows Virtual Desktop, pero será muy raro ver que tengamos que exponer las bases de datos, ¿verdad? Entonces, en ese caso, podríamos estar trabajando con private endpoints. En nuestro escenario vamos a trabajarlo con un public endpoint. Tiene como único objetivo que yo pueda accesar a las bases de datos, ¿verdad? Y por un tema de tiempo también.
Ok, cuando estamos hablando de lo que son los settings adicionales, aquí podríamos definir temas como lo que es el collation, ¿verdad? Que podría ser un requerimiento de la arquitectura de su aplicación, temas relacionados a lo que es protección a nivel de nuestros servidores de bases de datos, como Azure Defender for SQL, ¿ok? Que podríamos trabajar un trial de 30 días, en este caso no lo vamos a usar, y el data source, ¿ok? En este caso tenemos tres opciones: trabajar con un sample, trabajar con un backup o una base de datos completamente en blanco. Cuando trabajamos con un backup, no vamos a trabajar con el backup tradicional, que es el .back, ¿verdad? Sino que aquí vamos a utilizar archivos .backpack. Esos archivos pueden ser generados desde el SQL Server Management Studio. Vamos a hacerlo de una manera distinta al aprovisionamiento. ¿Okay? Yo voy a iniciar con una base de datos en blanco. Y aquí de repente voy a colocar nada más unas etiquetas. Es muy importante tomar en consideración lo que es, nuevamente, hace un momento, al inicio mencionaba la estrategia de Cloud Adoption, ¿verdad? Hay conceptos como landing zones también, pero el tema del tagging strategy dentro de una estrategia de cloud es muy importante, ¿verdad? Cuando estamos creando de repente un único recurso o una infraestructura pequeña, va a ser muy fácil determinar, ¿ok? ¿Cuáles son las funciones de los servicios? ¿Para qué se usa cada uno de los servidores? Sin embargo, cuando ya mi infraestructura no es uno, sino que son 50, son 30, inclusive tengo que empezar a segmentar responsables, tengo que empezar a segmentar ambientes, tengo que empezar a segmentar costos, dependiendo del requerimiento de tagueo o análisis de información de la organización. El tema de los tags dentro de Microsoft Azure se vuelve muy importante, ¿verdad? Van a ser y van a variar de acuerdo a la necesidad del tipo de organización. Ok, vamos a proceder a crear nuestro servidor de bases de datos en plataforma como servicio. Ok, mientras esté creando este servicio, vamos a ir a crear nuestro segundo servidor. Para esto, bueno, nos vamos a posicionar en la esquina superior izquierda en crear un recurso. Vamos a digitar nuevamente SQL, pero esta vez lo que vamos a simular es para que podamos visualizar eventualmente cómo migraríamos una base de datos local hacia Microsoft Azure. Vamos a crear un servidor en infraestructura como servicio. De repente vamos a trabajar con, eh, trabajemos con este. No, este, que me incluye la licencia. Un SQL Server 2019 con Windows Server 2019. Ok, en este caso lo que estaría creando sí es una máquina virtual, ¿verdad? Vamos a seleccionar el grupo de recursos donde estarían todos nuestros objetos. Vamos a colocarle un nombre al servidor. Ok. No voy a profundizar mucho sobre el tema de las características de creación de una máquina virtual. Hay otra sesión donde evaluamos únicamente temas de máquinas virtuales. Por el momento le voy a poner un size de 4 cores y 6 GB de memoria RAM. Nuevamente esto tiene como único objetivo poder visualizar el servicio. Y vamos a exponer el puerto 3389 para poder accesar vía Remote Desktop el servidor. Claramente esto no es recomendable en un ambiente productivo, puede ser altamente inseguro. Entonces es muy importante tomarlo en consideración. Existen servicios, por ejemplo, como bueno, las VPN, ¿verdad? Un tema tradicional. Sin embargo, a nivel de Azure podrían estar trabajando con escenarios como Bastion Network, que les permite administrar sus servicios tanto en plataformas Linux como Windows, SSH o RDP dentro de un navegador web sin necesidad de publicar puertos. Vamos a activar el beneficio híbrido, como les decía, para poder ahorrar licenciamiento. Esto es simplemente una prueba. Los recursos son eliminados al finalizar el mismo. Ok, bueno, en bases de datos, y esto sí es un tema muy importante, de acuerdo al tipo de disco que seleccionemos,
serán los IOPS que aprovisionemos, el rendimiento de lectura y escritura del disco, por lo que esto también es muy importante dimensionarlo al momento de seleccionar, ¿ok? El size de nuestras máquinas y discos. ¿A qué me refiero? En Azure no solamente me tengo que enfocar en decir, bueno, mira, mi base de datos pesa 100 gigabytes, entonces voy a aprovisionar un disco de 200 gigabytes porque estoy creciendo al doble, sino que tengo que entender cuánto es el rendimiento requerido de esa base de datos. De repente tenía en premisas un almacenamiento NVMe o un almacenamiento SSD o Flash y decíamos, mira, teníamos un RAID 10 y el rendimiento que nos estaba dando en promedio era de 500 megabytes por segundo y llegamos a un nivel de estrés del 45% en cierres. Entonces necesito entender que probablemente vamos a requerir digamos, un diseño similar a nivel de lo que vendrían siendo discos dentro de Microsoft Azure. ¿Ok? Continuando por acá, vamos a tener la sección de networking. Como les decía, no me voy a enfocar en temas de networking. Acá podríamos de repente hacer un ejercicio muy rápido. ¿Ok? En relación a lo que sería una subnet, podríamos decir, bueno, tengo un bloque de 24 bits para la creación. Aquí yo podría crear mi subnet de bases de datos. Esto será relativo, habría que entender un poco el diseño a nivel de redes que tienen. Entonces vamos a crear un bloque de 27 bits y podríamos estar creando nuestra subnet para base de datos. Como les digo, no me estoy enfocando en esto porque hay otra sesión donde nos estamos exclusivamente en eso. ¿Okay? Vamos a management, no vamos a realizar ningún cambio, tampoco en avanzado. Ok, aquí están los settings de SQL Server. Básicamente definimos también cuál es el tipo de conectividad. Por ahora podemos mantenerlo privado, el puerto por defecto que estamos trabajando. Si queremos trabajar SQL Server Authentication, ¿okay? Por ejemplo, en el otro escenario es el tipo de autenticación que estamos manejando. El storage, el diseño que estamos haciendo, como ven aquí está alineando un poco lo que son los IOPS de los discos para Datalog y las bases de datos TEM. ¿Okay? Si ya tenemos licencia de SQL Server, como les decía, en caso de que ya la organización tenga contratos existentes con Software Assurance, podríamos activar este beneficio. Y aquí hay características adicionales como lo que es patching automático, backup automático también para nuestros workloads, entonces dependerá un poco del diseño que queramos. Nuevamente vamos a colocar las etiquetas. Realmente estas dos que estoy usando me permiten a mí poder generar filtros para determinar si hay infraestructura creada que debe ser eliminada por mí, en este caso de Fantest, para que no genere costos innecesarios. Y vamos a proceder a crearla. Y vamos a ver un momentico. Ok, un momentico. Ok, vamos a esperar un segundo mientras estamos esperando. Ok. Ok, vamos a esperar un momento más para que se termine la creación de nuestro servidor en infraestructura como servicio.
Ok, vamos a ver. El despliegue de esta máquina lleva unos 3 minutos. Debería tomarse unos 5 minutos poder crear un servidor de SQL Server sobre Windows Server 2019 en Azure. Claramente muchísimo menos tiempo del que podríamos tomarnos en aprovisionar exactamente el mismo escenario en una infraestructura on-prem. Ok, mientras tanto se termina de crear y nos da la notificación, vamos a ir un momento al grupo de recursos y vamos a visualizar los objetos que hemos estado aprovisionando durante esta sesión. Como sabemos, tenemos la máquina virtual de SQL, donde él estará vinculando grupos de seguridad de red para la administración del tráfico entrante y saliente, interfaces de red, los discos duros donde colocaremos la data y las bases de datos, asimismo la red virtual, donde estará trabajando esta interfaz de red, y aquí vemos nuestro servidor de SQL en plataforma como servicio con su respectiva base de datos, como podemos ver por acá. En el momento que ya logremos finalizar la implementación, podría inclusive ser ya, él nos asignará en este escenario, ¿verdad? Claramente, una dirección IP pública, vamos a intentar autenticar y después de eso vamos a ingresar al servidor para poder realizar el despliegue. ¿Okay? Por acá lo tenemos. Ok, como podemos ver acá, ya estamos dentro del servidor SQL 2019. Y aquí lo que vamos a hacer es crear una base de datos para simular la migración hacia SQL, Azure SQL Database. Okay, que podremos observar donde tenemos acá nuestro SQL Server 2019 ya implementado. Deberíamos tener la capacidad de poder ver la instancia ejecutándose. Vamos a ver. Ok, vamos a ver por acá. Y aquí podemos ver las instancias ejecutándose de manera correcta de nuestro servidor SQL. Una instancia por defecto hemos aprovisionado. Bueno, acá nos está solicitando formatear el disco. Por ahora vamos a decirle que cancel. Ok, vamos a ver quién nos está pidiendo formatear los discos. Vamos a ver un momentico para ver si no. Ok, aquí lo vemos completamente, los discos aprovisionados para data y logs. Eso quiere decir, como les comentaba, que ya deberíamos ser capaces de iniciar el Management Studio para poder empezar a trabajar con nuestro servidor de bases de datos en un modelo de infraestructura como servicio. Vamos a esperar un momento. Para que termine de abrir. Como es la primera vez, claramente si puede Server Management Studio se va a tomar un poco más de tiempo en poder abrir.
Ok, perfecto. Ya acá estamos dentro de nuestro servidor, vamos a conectarnos y pues claramente podremos visualizar la base de datos System Master Model, ¿verdad? Pero no tenemos bases de datos implementadas. Para el objetivo de la sesión vamos a proceder a crear una nueva base de datos. Por ejemplo, le vamos a llamar Cloud Academy. ¿Ok? Y vamos a agregar esta base de datos. Y a esta base de datos vamos a proceder a crear una tabla. ¿Para qué? Para poder simular la migración de algún tipo de objeto. ¿Okay? Normalmente siempre creo una tabla que tiene datos de personas, nombre, apellido y edad. No me estoy enfocando en el data type, claramente esto es únicamente un ejemplo. Vamos a proceder a guardar esta tabla. Voy a decirle que se llama datos personas. Ok, esto es lo que estaríamos eventualmente migrando. Claramente debería tener esta tabla algún tipo de contenido, ¿verdad? Entonces vamos a crear ahí algo. Ok, perfecto. Ya tenemos nuestra tabla creada y vamos a proceder ahora a conectarnos a nuestro servidor en plataforma como servicio. Aquí estamos simulando, recordemos, un escenario que está en premisas. Okay. Para este caso vamos a irnos a Microsoft Azure, al portal. Vamos a ubicarnos dentro de nuestro grupo de recursos. Ok. Y vamos a ver que tenemos un server name. Este sería el nombre de nuestro servidor. Nuevamente, si tuviésemos que consumir este servidor en una infraestructura privada, en una red privada, también sería posible poder asignarle un Private Endpoint Connection, pero no va a ser el caso de esta sesión. Entonces vamos a proceder a decirle que nos queremos conectar a un servidor base de datos y ya conocemos el nombre. Recordemos que al momento de provisionar habíamos establecido un usuario y una contraseña. Vamos a colocarlo. O sea, decirle que lo recuerde. Perfecto. Y aquí deberíamos ver la base de datos, como lo vemos por acá, llamado Cloud Academy. De hecho, por ahí esto puede representar un problema por el nombre, ¿verdad? Porque ya la base de datos básicamente existe, pero ya lo vamos a ver más adelante. Ok, vamos a navegar en Internet un momento. Vamos a desactivar temporalmente el Enhanced Security para poder usar Internet Explorer. Ok. Y como les comentaba, uno de los escenarios que tenemos para poder migrar nuestra base de datos hacia Microsoft Azure sería posicionarnos en la base de datos, en tareas, y hacer un deployment hacia Microsoft Azure SQL Database, como lo vemos acá. O, en todo caso, utilizar el Data Migration Assistant de Microsoft. Como lo vemos aquí, que tenemos la versión 5.2, que no la cargó completa, vamos de nuevo. Ok. Vamos a ver si llegamos. Ok, algo pasa. Dice que ya no está disponible. Ok, bueno. Como que nos está diciendo que vayamos al centro de descarga y vamos a ver. Ahora sí, quién sabe qué tiene ese link. Ok, vamos a descargarlo. Y vamos a ejecutar el Data Migration Assistant.
Vamos a proceder a instalarlo. Realmente no tiene mayor ciencia en la configuración, únicamente es aceptar los términos de licencia y darle a instalar. Vamos a finalizar y vamos a abrir el Data Migration Assistant. Ok, aquí mismo, mientras está abriendo la herramienta, podremos SQL Server. Ok, aquí mismo podríamos ubicar lo que es la comparación de características dentro de los servicios de Azure SQL Database y Azure SQL Managed Instance. Como les decía, al momento de seleccionar claramente un escenario en infraestructura como servicio, como les decía, es prácticamente estar migrando un servidor en premisas, por lo que ahí el nivel de compatibilidad podría enfocarse más en un tema de versión o el tipo de producto que estemos instalando, estándar, enterprise, si tiene análisis services, reporting services, etcétera, etcétera. Pero en estos casos sí es muy importante que analicen cada una de las características, como lo ven, por ejemplo, mira cómo funciona el auditing en los servicios de plataforma como servicio, podemos hacer el attach de un database, vean que ninguno de estos servicios soporta hacer el attach de un database como si lo soportaría un escenario en infraestructura como servicio. Entonces, todas esas características es muy importante que las tomemos en consideración, las revisemos para determinar si no representan un bloque eventualmente en la migración de nuestros servicios. Aquí están las capacidades, las características, cuáles tools podemos usar para administrar nuestra data y qué método de migración tengo según el source y según el destination que seleccionemos para realizar nuestra migración. Como ven, Data Migration Service, que utilizamos Data Migration Assistant para esto, podría ser uno de los escenarios en el tema que estamos haciendo. Transactional Replication podría ser otro de los escenarios. Y también un Backup File Import, ¿okay? Que claramente, como les decía, no trabajamos como tradicionalmente se hace, generar un back, sino aquí exportando un Data Tier Application, ustedes tienen la capacidad de seleccionar o generar archivos de extensión backup que posteriormente utilizarían para poder cargar sus bases de datos directamente a Microsoft Azure. ¿Ok? Vamos a cancelar. Y aquí estamos ya en el Data Migration Assistant. Nosotros queremos hacer un proyecto de migración. Vamos a decir que queremos hacer una migración. Ahí ven los assessments, ¿verdad? Donde podría hacer un assessment para determinar si mi base de datos es compatible o no. Y claramente tendríamos que determinar si las características que nos menciona al momento de decirnos que no somos compatibles son necesarias en el escenario de base de datos actual. Podrían ser que hayan temas de autenticación, login huérfanos, y digamos, mira, eso es algo legacy agregado de esta base de datos, pero ya no se ocupa. Podríamos hacer una optimización de la base de datos para garantizar que esto sea compatible. ¿Ok? Ok, entonces vamos a decir que queremos ir de SQL Server hacia Azure SQL Database y queremos migrar el esquema y datos, ¿verdad? Podría ser que en algún escenario únicamente queramos migrar esquema. Ok, perfecto. Bueno, vamos a decirle que queremos conectarnos al servidor localhost, que precisamente es este, ¿verdad? Vamos a ver si nos conecta. Vean que aquí detectó una base de datos. Ok, vamos a siguiente. Ahora queremos ir al servidor de bases de datos destino, ¿verdad? Que sería el target. Recordemos que habíamos copiado. Vamos a ver por acá. Que tenemos nuestro servidor de bases de datos destino, que trabaja SQL Server Authentication. Vamos a colocar los credenciales. En este caso, se encripta la conexión. Aquí también vemos que tenemos esa base de datos creada. Vamos a esperar un momento que se haga el análisis y la preparación.
Ok, vean que ha detectado que tenemos una tabla, específicamente la tabla de datos personas. Vamos a generar el script de SQL que estaría haciendo el proceso de migración de esquema y data. Entonces aquí vamos a ver que está haciendo el scripting. Vamos a poder visualizar ese script, de hecho. No tiene mayor ciencia porque es muy pequeña esta base de datos, ¿verdad? Básicamente lo que hace es crear la tabla, ¿ok? Como lo vemos aquí. Esto es el deployment del esquema específicamente, ¿verdad? No podemos migrar datos hasta que no tengamos el esquema provisionado. Y vamos a hacer ese deployment. Duró 0 segundos. Ya ahí estamos en Azure, de hecho. Y ahora sí, vamos a decirle que migre la data. ¿Ok? Para estas tablas. Podría ser que nosotros queramos hacer una migración parcial, duró 1 segundo. Nuevamente, esto es muy rápido porque no tenemos prácticamente data. De acuerdo al tamaño y al esquema que tengan en su base de datos, eso podría tardar muchísimo más, ¿verdad? Ya básicamente, según el asistente, hemos migrado nuestra base de datos, ¿ok? Y vamos a validar si esto es correcto. ¿Ok? Efectivamente, vemos acá el servidor en Microsoft Azure, que lo identificamos por este icono azul, celeste. Aquí vemos la tabla y veamos si se migró el esquema y también se migró la data. Ujú. Acá ya podemos ver un esquema y data migrada completamente. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si necesitamos manejar alta disponibilidad? Bueno, pues claramente ya tenemos nuestra base de datos SQL con data y vamos a generar un escenario. Claramente tendría que ir de la mano con toda la arquitectura de la aplicación, entenderla, pero en esta sección dentro de la base de datos de Microsoft Azure tenemos la opción de manejar GeoReplication, donde yo podría decir, bueno, toda la data que tengo en mis US quiero replicarla al oeste. Para esto lo que haríamos es crear un servidor secundario, Cloud Academy 2021S, por ejemplo, de secundaria. Definimos el login. Ok, y básicamente lo que va a hacer este asistente es aprovisionar un nuevo servidor de SQL en plataforma como servicio y replicar la base de datos que hemos seleccionado, puntualmente la base de datos llamada Cloud Academy, tomando en consideración toda la data y esquema que tenemos acá. Esta replicación realmente sería y se estaría generando en tiempo real. Nuevamente, hay temas que considerar como latencia, cantidad de data que generamos por segundo para determinar el timing que tendríamos, inclusive RPO y RTO, ¿verdad? Pero de manera muy general podríamos llamarle así. ¿Qué pasa? Como acabamos de ver, poder generar georreplicación en un ambiente de Microsoft Azure en plataforma como servicio son 2 clics, ¿okay? Así de sencillo. Ahora, si llegamos a un escenario de infraestructura como servicio, siempre tenemos la capacidad de poderlo generar, inclusive a nivel de Azure o un híbrido. Mira, tengo mi servidor primario en premisas y mi servidor secundario en Azure, por ejemplo. Normalmente ese tipo de escenarios lo vamos a trabajar con grupos de disponibilidad de Always On, ¿ok? Sin embargo, para esto sería necesario, acá nos daría un error, implementar un clúster, ¿ok? Un clúster donde nosotros podamos integrar los diferentes servidores que queremos que sean parte de ese clúster específicamente. Es decir, bueno, yo tengo un clúster de 3 servidores SQL y ahí es donde vamos a ir ubicando nuestras bases de datos y establecemos los escenarios de replicación, síncrona o asíncrona, ¿verdad? Nuevamente, hay que analizar el ambiente, la arquitectura existente de la organización para determinar cuál es el escenario sobre el que deberíamos enfocarnos. Ok, perfecto. Entonces vamos a esperar un momentico a que se termine de aprovisionar. Ok, aquí está haciendo el proceso de seeding. Nos quedan unos 10 minutos.
Ok, aparentemente ya tenemos nuestra base de datos replicadas en un esquema read-only, como lo podemos ver. Si vamos a nuestro grupo de recursos, okay, donde estamos aprovisionando los objetos, deberíamos ser capaces de ver el servidor secundario. Okay, y si vamos a este servidor secundario, deberíamos ser capaces también de conectarnos. Vamos a validarlo. Okay, como ven, este es el segundo servidor. Ok, efectivamente aquí estamos conectados y deberíamos ser capaces de visualizar la base de datos y también de visualizar la tabla con contenido. Ok, vamos a hacer un select. Vamos a darle un momentico, parece que se me pegó. Vamos a cerrar este asistente. Y si hacemos un select a la base de datos secundaria, podemos ver que están los objetos. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si creamos nuevos objetos o nuevas filas dentro de nuestra tabla? Vamos a agregar ok, perfecto. Ya aquí hemos agregado una nueva información, ¿verdad? En la base de datos que no está marcada como solo lectura. Y vamos a hacer un select, a ver si nos muestra, efectivamente. Ya en este punto, la información, al nosotros tener nuestro escenario de SQL Database, y vemos acá nuestra base de datos online, debería estarse replicando, ¿ok? Porque tenemos habilitado lo que sería georreplicación entre estos dos objetos, ¿ok? No tenemos definido un failover policy, pero eso sería en caso de que queramos implementarlo, ¿verdad? Ahora bien, nuevamente, podríamos, inclusive, vamos a actualizar un momento, perdón, la base de datos que es, y deberíamos ver estas dos nuevas filas que acabamos de aprovisionar. Okay, vamos a ver aquí en Database, Cloud Academy, las tablas, y vamos a hacer un select a este. Ok, efectivamente, como podemos ver, las dos nuevas filas agregadas en el servidor primario fueron replicadas hacia el servidor secundario. Ok, ya ahí tienen un escenario de alta disponibilidad eventualmente, como les decía, en un esquema de premisas o de infraestructura como servicio, podríamos estar hablando de failover clusters, podríamos estar hablando de grupos de Always-On, una implementación que les podría decir que se puede tardar unas 2 horas en realizarse, ¿ok? Tiene un mayor nivel de complejidad, ¿ok? Y claramente también requiere administración, ¿okay? Que vemos que acá realmente en plataforma como servicio al Microsoft administrar el sistema operativo, inclusive el motor de bases de datos, pues es responsabilidad de ellos, simplificando así la gestión de esa arquitectura. ¿Okay? Bueno, pues básicamente eso sería lo que teníamos para la sesión del día de hoy. No sé si alguien tiene alguna duda que le gustaría exponer. No, perfecto. En este caso, bueno, pues quedamos atentos a cualquier consulta. Muchas gracias, Jody, que tengan. ¿Okay? Mi correo electrónico eslalfaro@itcoint.com. Me pueden escribir sin ningún tipo de compromiso. En caso que tengan alguna duda sobre servicios relacionados a SQL Server o algún producto disponible en Microsoft Azure. ¿Okay? Muchísimas gracias y que pasen buen inicio de semana y buen día. Don Heiner, sí, correcto, los videos se cargan